Todos los días nosotros luchamos con la urgencia. O sea que en la mañana cuando suena la alarma es urgente que nos levantemos. Porque si nos quedamos ahí en la cama y no comenzamos con ese proceso que nos prepara para irnos a trabajar, entonces se va volviendo más urgente que salgamos de casa. Bueno, es posible que al subirse al carro usted se dé cuenta que es urgente poner gasolina, si no, no llega al trabajo. Cuando llegas al trabajo hay una serie de cosas que le esperan ahí, unas tareas que son urgentes. Y cuando regrese a casa, puede encontrar alguna urgencia también. Que hay un daño de plomería, que hay un daño de electricidad, que el carro de la esposa tiene una llanta desinflada o que hay un problema de salud. Pero corremos todo el día de urgencia en urgencia. Ese es el corre-corre de la vida. El problema con eso, no hay problema porque eso es lo que nos mueve, ¿no? Así es todos los días. El problema con eso es que nos olvidamos de lo importante. Lo verdaderamente importante. Y la diferencia entre lo importante y lo urgente es que lo urgente es ruidoso, es exigente, es demandante. Lo urgente, como el timbre del teléfono, uno tiene que contestarlo porque si no se pone nervioso, ¿no? El timbre de la puerta. O una ambulancia, la sirena de una ambulancia también nos hace sentir la urgencia. Pero lo importante es como silencioso, calmado. Ahí está esperando que le prestemos atención. Si no le prestamos atención a lo importante, entonces se vuelve urgente. Y ahí sí, se vuelve ruidoso, demandante y exigente. Vamos a suponer que usted tiene por allá un problemita en un diente o en una muela, ¿no? No es urgente, pero es importante que se atienda a eso porque puede perder su muela. Y usted no le presta atención porque corre, ¿no? ¿Y a quién le gusta ir al dentista? Pues a nadie, ¿no? Pero llega un momento en que esa muela comienza a doler y ya se volvió urgente, ¿verdad? Entonces, por andar pendiente de lo urgente, nos olvidamos a veces de lo importante. Lo crítico de esto es que pasamos mucho tiempo atendiendo lo urgente, olvidando lo importante. Y tal vez un día o una semana gastada en cosas urgentes no sea tanto problema. Pero si uno pasa toda la vida atendiendo cosas urgentes y nunca atiende lo importante, ¿para qué vivió? Vivió nada más para apagar incendios, para apagar urgencias. Entonces es muy importante que nos preguntemos, ¿qué es lo más importante en mi vida? ¿Qué es lo más importante en mi familia, en mi trabajo? Y nosotros debemos preguntarnos también, ¿qué es lo más importante en la iglesia? O en cualquier iglesia, ¿qué es lo más importante? Esa pregunta merece respuesta. Pues una vez alguien vino donde Jesús en la última semana de su vida aquí en la tierra y le hizo una pregunta. Le dijo, Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? ¿Cuál es el más importante de todos? Y la respuesta de Jesús está en Mateo capítulo 22, el verso 37. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El que le preguntó era un maestro de la ley y él sabía la respuesta porque esto que Jesús respondió es lo que se llama el Shema judío. Y la palabra Shema quiere decir oír. Oye Israel, Jehová uno es y amarás al Señor tu Dios, ¿no? Ellos memorizan de niños este versículo. Y el culto judío en la sinagoga comienza con ese versículo. Lo repiten en cada culto. De modo que este maestro sabía la respuesta, pero vino y le hizo la pregunta a Jesús. Jesús se la contestó muy bien,
pero añadió un poco y dijo, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le añadió algo. Entonces son dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Entre esos dos mandamientos hay tres dinámicas que necesitamos entender para ver qué es lo importante en nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia, donde quiera que estemos. Entender esos dos mandamientos y la dinámica que hay entre ellos. La primera dinámica de estos dos mandamientos es la siguiente. El primer mandamiento nos indica cómo cumplir el segundo. El primer mandamiento nos indica cómo cumplir el segundo. Entonces tenemos que tener claro qué quiso decir Jesús con esas palabras y qué le entendió ese maestro de la ley y los que estaban ahí escuchando. Y realmente después de un análisis de ese versículo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, todo se reduce a eso. Cristo está diciendo que debemos amar a Dios con un amor que dirija nuestros pensamientos, que controle nuestras emociones y que mueva o controle nuestras acciones. Piense bien, porque una persona puede decir, Señor, te amo, ¿cierto? Pero sus pensamientos pueden no tener control y ir quién sabe a qué porquerías o a qué cosas, ¿no? En un momento a otro. Entonces, Dios, más que fijarse en cómo nosotros exteriormente le estamos alabando, Él dice, quiero que me ames con un amor que controle tu mente. Un amor que controle nuestras emociones, porque uno puede decir, yo amo a Dios, pero cuando se enoja, ¿dónde queda Dios? Un amor que controle mis emociones. O cuando viene una crisis y usted se pone nervioso y no sabe qué hacer y piensa que el mundo se va a acabar y que Dios es un irresponsable que lo va a dejar quién sabe cómo. Controle. Es un amor que controla las emociones. Y también Dios quiere que lo amemos con un amor que nos mueva a la acción. Porque de nuevo, puedo decir que amo a Dios, pero no me muevo. Soy indiferente a las necesidades y a lo que hay que hacer. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús se lo está diciendo a los judíos, porque no había todavía una iglesia cristiana, eran judíos. Pasa que en el tiempo de Jesús habían sectas judías como hay sectas cristianas hoy en día. Estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos, los esenios ya habían pasado de moda, pero todas esas sectas lo que están diciendo es, ser un verdadero judío es hacerlo como nosotros decimos. Y Jesús vino y dijo, ser un verdadero judío es amar a Dios con un amor que controla la mente, controla los sentimientos y nos mueve a la acción. Eso es ser un verdadero judío. Ahora, nosotros los cristianos, ¿qué? ¿Vamos a ser menos que los judíos? No, porque Jesús, a ver por aquí lo tengo, en Mateo, creo que sí, Mateo capítulo 5, le dice a los discípulos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí está la justicia de los escribas y fariseos, que dicen, ser verdadero judío es hacerlo así. Y los discípulos de Jesús están aquí con Jesús y Jesús les dice, mire, ser un verdadero judío es amar a Dios de una manera superior a los escribas y fariseos. Y de una manera superior es ese amor que controla la mente, controla las emociones y nos mueve a la acción. Cuando hablamos del prójimo en vez de hablar con el prójimo, es muy peligroso.
porque nos gusta mucho hablar del prójimo, pero no hablamos con el prójimo. Jesús dijo que habláramos con el prójimo. Si tu hermano te tiene molesto, te es ocasión de pecado, ve y habla con él. Con él, habla con él. No habla de él, que es lo más común, ¿no? Entonces, si en el trabajo usted habla con sus compañeros de otros, usted está dañando el ambiente de su trabajo. Si en la familia usted habla de otro familiar con un familiar, está dañando la familia. Y si en el estacionamiento usted habla de otro hermano, en vez de hablar con el hermano, usted está dañando la armonía y la fraternidad en la congregación. Se da cuenta cómo es la cosa, ¿no? Ahora vamos a ver la segunda dinámica. La segunda dinámica dice, el segundo mandamiento nos facilita cómo expresar nuestro amor a Dios. Nos facilita. O sea, nos hace más fácil cumplir el segundo mandamiento. El primer mandamiento es más fácil cumplirlo a través del segundo. Este mandamiento segundo es semejante al primero, porque Jesús dice, y el segundo es semejante al primero. Para ver la semejanza, usted nada más quite la palabra Dios y ponga la palabra prójimo. ¿Ya? Y le queda igual. Queda todo igual. Nada más cambia el sujeto, el objeto del amor, y los dos mandamientos quedarían iguales. Por eso Jesús dice que el segundo es semejante al primero. Pero hay una dificultad en cumplir el primer mandamiento. Por eso el segundo nos facilita cumplir el primero. Porque el primero es un poco difícil porque nosotros no vemos a Dios, ni lo podemos tocar. Dios es espíritu. ¿Ya? Entonces no lo vemos, no lo podemos tocar. Entonces, ¿cómo amar a alguien que uno no ve? No es que sea imposible. David amaba a Dios. Él le escribía poemas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. O bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ese está expresando amor a Dios. O este otro salmo o poesía. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante del Dios vivo? Él está diciendo, en otras palabras, que de veras él ama a Dios. Entonces no es imposible, pero sí es un poquito difícil, porque no lo vemos. Lo que pasa es que hay que relacionarse con Dios, irlo entendiendo, irlo comprendiendo, irlo conociendo, y entonces comienzas a amar a Dios. Juan, el apóstol Juan, habla de eso. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 12, él dice lo siguiente: nadie ha visto jamás a Dios. Ahí está el problemita, ¿no? Pero luego continúa diciendo, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, si usted ama a Dios y ese amor a Dios se perfecciona, usted va a amar al prójimo. El amor al prójimo es el amor a Dios perfeccionado. Ahora en el versículo 20, 1 de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Ahora, la palabra aborrece significa amar menos, porque nosotros en español la tenemos como casi odiar, ¿no? Pero literalmente la palabra aborrecer es amar menos. Por eso Jesús dice, el que no aborrece padre y madre por mí, no es digno de mí. Lo que está diciendo es el que no ama un poquito menos a papá y a mamá, no es digno de mí. Entonces aquí dice, si alguno dice yo amo a Dios y ama menos a su hermano, ¿qué pasa? Es mentiroso. Por eso te digo que el segundo mandamiento
nos facilita cómo expresar nuestro amor a Dios. Continúa diciendo, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hay que amar lo que vemos, que es el prójimo. Es más fácil que a Dios a quien no vemos. Pero el amor a Dios perfeccionado nos hace amar al prójimo. ¿Por qué debemos amar al prójimo? Sencillamente porque el prójimo es la imagen de Dios. Entonces, si amamos a Dios, ¿cómo vamos a aborrecer o amar menos la imagen de Dios? Si amamos a Dios, debemos amar al prójimo, que es la imagen de Dios. O sea que cuando miremos alrededor y miremos la familia, los compañeros de trabajo, los hermanos en la iglesia, deberíamos pensar, son o somos la imagen de Dios. No puedo odiar la imagen de Dios. Ahora, Jesús está diciendo, no puedes amar menos al prójimo que a mí. Quiero que igual, amar al prójimo igual que amamos a Dios, porque al amar es amar a Dios a través del prójimo. Hay mucha fascinación con las imágenes. La humanidad, toda la humanidad a través de la historia ha estado fascinada con las imágenes. Y han hecho imágenes de dioses, de intermediarios, hasta tratan de hacer la imagen de Dios. Pero Dios rechaza todo eso. A Dios no le gustan las imágenes. ¿Sabe por qué? Pues es que Él ya hizo una imagen de sí mismo. ¿Quién es la imagen de Dios? Nosotros. Y por esa razón no quiere más imágenes. Nadie puede hacer una imagen de Dios mejor que la que Él mismo hizo, que somos nosotros. Y esa imagen de Dios debe ser amada, que está en el primero y segundo mandamiento. Hay un fenómeno psicológico que se llama pareidolia. Hace tiempo me di cuenta de eso y tomé nota. No sé si estoy pronunciando bien la palabra, pero recuerdo que es pareidolia. Se usa poco. ¿Pero qué es pareidolia? Pareidolia es un fenómeno psicológico que consiste en que nosotros tenemos imágenes de muchas cosas en nuestro cerebro. De mamá, mi mamá murió, yo tengo una imagen de ella. Mi papá, de la Virgen María, de cualquier santo, de cualquier prócer, de Washington, de Simón Bolívar. Tenemos imágenes ahí. Pero de pronto vemos en una pared una mancha o en las nubes una figura parecida a la imagen que tenemos. Entonces lo que el cerebro hace es que toma eso que está parecido y con la información que está en el cerebro llena la otra imagen y se sintonizan y queda, la vemos como completa, ¿no? Entonces cuando ese fenómeno ocurre, la gente se fascina y dice, me apareció, lo vi. Una vez me pasó a mí el pareidolia. Había una señora que ordeñaba unas vacas y venía con los baldes así. Y entonces en las mañanas cuando yo iba para el baño, ella venía y ahí la veía todos los días. Esa señora se murió. Y una noche salí yo al baño y la vi venir. Porque había una ropa ahí en el patio y entonces como que me evocó la imagen que tenía de ella. Y entonces cuando yo la vi venir, yo dije, no puede ser. Y sí, pareidolia, la vi perfecta. Y yo que me doy vuelta y salgo corriendo. Yo no sabía que era pareidolia, pero me pasó eso, ¿no? Entonces, el ser humano no es una pareidolia, ¿no? Es realmente la imagen de Dios. No debemos adorarla, pero debemos amar al prójimo con un amor que controla nuestros pensamientos hacia esa persona,
con un amor que controla nuestras emociones y que nos mueve a la acción. Porque uno puede decir que uno ama al prójimo, ¿no? Y le puede sonreír, pero ¿qué está pensando de él? ¿Ah? O puede saludarlo y sonreír, pero ¿qué está sintiendo? O puede decir que sí, que pobrecito, que voy a orar por él, pero no hace nada, no mueve nada. Entonces ese es el tipo de amor que Dios quiere que nosotros tengamos hacia el prójimo. Ahora, tercera dinámica. La tercera dinámica dice que el primero y segundo mandamiento simplifican la vida cristiana. Simplifican. No es complicada la vida cristiana. Nosotros somos los que la complicamos. Hay denominaciones que dicen que tienes que vestirte de tal manera, que si no haces esto, que si no haces aquello, un montón de cosas. Complican. Los judíos complicaron el judaísmo, porque tomaron la ley de Moisés y comenzaron a decir, ¿cómo sería violar este mandamiento? Pues haciendo esto, entonces no esto, no esto, no esto, no esto. Sacaron más de 600 reglas o preceptos o mandamientos secundarios, como le quiera llamar, como 633. Eso es muy complicado. Tener una lista de 600 y pico de mandamientos para leerlos y ver cuándo viola uno de ellos. Uno no puede memorizar eso. Escasamente los 5 dedos de la mano son lo que nos indica que podemos manejar. Ahora para uno estar pendiente de 600 y pico de preceptos. Eso es muy complicado. Pero Jesús no complicó, Jesús simplificó. ¿Por qué? ¿Qué dice? De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Simple. En otra ocasión también lo simplificó. Dijo, por tanto, haced con los otros lo que queréis que hagan contigo, porque esto es la ley y los profetas. Más simplificado todavía. Más simplificado. Entonces, si usted puede recordar estos 2 mandamientos en su familia, en su trabajo y en la iglesia, harían de cualquier grupo un grupo atractivo, un grupo más atractivo. En Lucas capítulo 10 hay una persona que viene donde Jesús y le hace la misma pregunta. Pudo ser el mismo. Jesús le contesta de la misma manera, pero este hombre le dice a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? La palabra prójimo viene de próximo. Entonces mi prójimo es mi próximo. Y eso depende de donde usted esté. Si usted está en casa y los hijos ya se fueron, se casaron, salieron de casa, ¿quién es su próximo? ¿La esposa o el esposo? Entonces, tiene que practicar ese mandamiento. Algunos no lo pueden practicar y más bien se divorcian, ¿no? Si usted está en el trabajo, ¿quién es su próximo? Pues la persona que está ahí en el escritorio al lado, o en el torno, o en la máquina que está al otro lado. Ese es su próximo. Y en el templo, en la congregación, pues el que se sienta a su lado o el que ministra con usted. Ese que colabora junto con usted en el banco de comida o en el ministerio de adoración, en el que sea, o en los sugieres. Ese que trabaja con usted es su prójimo. Hable con él, no hable de él, porque se daña la relación, se daña el ministerio. Comienza un fenómeno que va dañando todo y se va desintegrando. Y lo que estamos haciendo es edificar. Es muy importante aclarar lo que es el amor a Dios y el amor al prójimo, porque con las películas, las novelas, las canciones y las propagandas nos han creado un enredo en nuestra mente acerca de lo que es el amor. José José tiene una canción que dice, todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar, ¿no? Y explica por qué en su canción, muy bonita.
Y tiene otra que es muy peligrosa. Dice, el amor acaba. Son como 14 o no sé cuántas estrofas. Y en cada estrofa va escribiendo una situación y termina diciendo, el amor acaba. Entonces, si analiza todo ese canto de José José, tiene que ver con emociones. Y el amor acaba. Por eso entonces cuando una pareja se está divorciando le preguntas a ella, ¿y por qué te lo vas a dejar? ¿Por qué te vas a divorciar? Es que ya no siento lo mismo. Ya no es igual. El amor acaba. Y este señor se consigue una segunda mujer. ¿Por qué? Porque se me acabó el amor por la primera, ¿no? El amor acaba. ¿De qué amor habla Jesús cuando dice que debemos amar a Dios y amar al prójimo? Bueno, el problema con nosotros es que en el español tenemos una sola palabra para amor y en el inglés también hay una sola palabra. En español uno le dice a la mamá, mamá te amo, le dice a la esposa, honey te amo. En inglés es I love you. Entonces, I love my dog, I love my wife, I love my pet. Yo amo mi mascota. Pero si la mascota es una serpiente, entonces es I love my snake, my snake. Ahora, si vas a ir y le vas a decir a la esposa, I love you, es lo mismo. No es lo mismo. Es diferente, pero no tenemos sino una sola palabra. Es una limitación. En el griego en que se escribió el Nuevo Testamento, distinguían todo con diferentes palabras. Entonces, por ejemplo, había una palabra que describía el amor sexual, la atracción entre los cuerpos, y esa palabra es eros. De ahí tenemos en español la palabra erotismo o erótico. Ese amor eros nace en las hormonas y los cuerpos se atraen por el eros. Por eso es que la jovencita a la 1 de la mañana se vuela por la ventana, ¿no? O le abre la ventana y el jovencito se mete a la casa ajena, ¿no? El eros es una atracción fuerte, casi descontrolada. Y si no amamos al prójimo con un amor que domina nuestras emociones y controla nuestros pensamientos y nuestras acciones, eso se va a volver una locura. Terrible. Entonces la primera palabra es eros. La segunda palabra es filos, de donde viene amor filial, de donde viene la palabra Filadelfia. Filos, fraternidad, amistad, delfos, ciudad. Ciudad de la amistad o de la fraternidad. Filos. Ese es el amor que nace en los sentimientos. Usted entra nuevo a un trabajo y entonces hay un empleado allí que viene y lo saluda. Usted es nuevo, ¿no? No conoce ese territorio. Y esa persona, mi nombre es fulano de tal, bienvenido. Y le dice dónde está el baño, dónde están las herramientas, dónde está el papel, lo que sea. Y le facilita las cosas allí. Un día le dice, mire, traje unos tacos para almorzar y le comparte los tacos en la hora del lunch. Esa persona que está haciendo eso con usted está produciendo en usted una gratitud y va naciendo en su corazón un amor filial, un afecto hacia esa persona. Por eso filos es el amor de amigos. Y luego tenían ellos otra palabra, storge, que quiere decir el amor en la familia, el amor a los hijos, el amor a mamá, el amor a papá. Y también usaban estorge para referirse al afecto que le tienen al gobernante. Cuando el gobernante es benévolo, entonces le tenían estorge, simpatía, un amor. Pero ahora viene el amor del cual está hablando Jesús, y es ágape. El ágape no nace en las emociones ni nace en las hormonas.
El amor ágape nace en la voluntad. Es una decisión que uno toma. Entonces, si esta persona me trata mal, o no me estima o me desprecia, uno decide ser benevolente con esa persona, no porque la persona lo merezca, sino por qué, por lo que yo soy, por lo que usted es. Usted es hijo de Dios. Entonces por eso usted decide tratar bien al que lo trata bien a usted o al que no lo trata. Lo trata bien. Es porque usted decide, no porque siente, es porque decide. Ahora, hay gente que dice, yo soy muy sincero y muy franco o muy franca. Yo le digo lo que pienso. Es un amor que controla sus pensamientos, ¿no? Un amor que controla su hablar. El amor ágape precisamente está diciendo es, no hagas eso, contrólate. Yo le digo lo que siento, lo que pienso y lo que siento. Está bien, piensa y sienta eso. Pero el amor ágape está diciendo, decide hacer lo correcto, lo que debes hacer como hijo de Dios. Entonces el amor ágape es una decisión. Es el amor que va la milla extra. Es el amor que se sacrifica, que crucifica el ego por la relación. Porque lo más importante, si usted está mirando bien estos dos mandamientos, hablan de relaciones, relación con Dios y relación con la gente. Eso es lo más importante en toda la Biblia, las relaciones. Tan importante que Cristo vino y murió para crear de nuevo esa relación con Dios. Eso es lo más importante. Lo demás es secundario. Aunque nosotros a veces tomamos lo secundario y lo elevamos a la calidad de lo más importante, cuando no lo es. Son las relaciones. En 1 Corintios capítulo 13 dice que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Ya? Porque uno puede tener todas esas experiencias y todo ese tipo de cosas, pero si a la hora de amar con amor ágape, sacrificial, de ir la milla extra, no lo haces, dice, de nada te sirve. Y luego también dice, si yo entendiese todos los misterios, etcétera, etcétera, y no tengo amor, aunque entendió mucho, de nada le sirve. También dice que si yo repartiese mis bienes o entregase mi cuerpo para ser quemado y todo ese tipo de cosas, y no tiene amor ágape, o sea, en las relaciones no puede ir la milla extra, no puede dejar que el amor a Dios controle su manera de pensar, de sentir y de actuar, entonces está patinando. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si va al griego, allí está la palabra ágape, mas Dios muestra su ágape para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue la milla extra. No nos dio lo que merecíamos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No porque lo merecíamos, sino porque Él decidió ser bueno con nosotros. No porque sentía eros, nada de ese tipo de cosas. Es por el amor ágape. Entonces, si usted va a regresar a casa, no va a poder recordar todo lo que se ha dicho aquí. Imposible. Si escucha la grabación del sermón, bien, pero tampoco se lo va a memorizar, ¿no? Pero usted necesita recordar algo. Para recordar algo, usted debe preguntarse, ¿qué es lo que me ha dicho el Señor en esta mañana? Y eso que te ha dicho es lo que tienes que recordar. Y lo que necesitas recordar. Pónganse de pies.
Le pido que se ponga en actitud de oración a todos y cada uno de ustedes para que hable con Dios. Esto de amar a Dios con toda tu mente y con todas tus fuerzas y con toda tu alma, no es algo que yo inventé ni es mi opinión. Y amar al prójimo como a sí mismo tampoco es mi opinión. Es lo que dice Cristo. Lo único que yo he hecho es explicarle lo que significa. Entonces pregúntese, ¿qué me ha dicho el Señor en esta mañana? Piense que usted es pecador, ¿no? Usted ha pensado mal, ha sentido mal, le ha hecho muchas cosas malas. Todos caemos ahí en el mismo lado. Pero Dios le ama con amor ágape. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Usted debe recibir ese amor de Dios y responderle de la misma manera. De eso se trata el cristianismo. No se trata de seguir un pastor, un líder, una iglesia, una denominación. Se trata de hacer lo que Dios te pide a través de Cristo. Padre Celestial, nos da gusto saber que tú esperas que te amemos porque buscas o anhelas una relación con nosotros y con cada uno de nosotros. Pedimos que nos enseñes a amarte porque tú eres amor y eres el mejor maestro. Enséñanos a amarte con ese amor ágape que dirige nuestros pensamientos y controla nuestras emociones y nos impulsa a la acción, y que podamos amar a nuestros prójimos de la misma manera. Llena, Señor, esta congregación de afecto entrañable. Enséñanos a tolerar, a perdonarnos los unos a los otros, como tú nos has perdonado. Enséñanos a recibirnos los unos a los otros, como tú nos has recibido en Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén.